Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en la presentación de los resultados de esta investigación que hicimos en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y sus resultados. En nombre del doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, del proyecto también Ciudadanía Activa, rendición de transparencia y rendición de cuentas, les doy la más cordial bienvenida a los representantes de los medios que están aquí y también a todos quienes están por vía remota. Muchas gracias por su presencia. Especialmente quiero agradecer la presencia de la doctora María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Muchas gracias, doctora. Para nosotros es muy importante que se den a conocer estos resultados. ¿Por qué? Porque desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción son piezas claves en la investigación, en la sanción y también en la recuperación de activos producto de delitos, por ejemplo, como cohecho, coalición de servidores públicos, concusión, peculado, entre otros delitos. Este estudio lo que pretende es medir el grado de autonomía de las fiscalías anticorrupción, es decir, qué tan alejadas están las fiscalías de la influencia política, presupuestal, funcional de otros órganos del gobierno, especialmente o principalmente del Ejecutivo. Asimismo, pretendemos medir la eficacia de la función de las fiscalías. En este punto, estamos especialmente interesados en el número de denuncias presentadas ante las fiscalías anticorrupción, en la cantidad de sentencias condenatorias emitidas y, por supuesto, en lo referente a la determinación de la cantidad de los montos a recuperar. Finalmente, este estudio mide el grado de transparencia de estos órganos. ¿Qué tanta información entregan cuando la ciudadanía les solicita datos de su actuación? ¿Con qué grado de apertura? ¿En qué medios lo entregan? ¿En qué formato? Elementos que nos permiten determinar si las fiscalías están por la labor o no de ser transparentes. Paso entonces a presentar a los ponentes y a los comentaristas el día de hoy. Primeramente, agradezco la presencia del fiscal especializado en delitos de corrupción de Coahuila y presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la CONAFA, el doctor Jesús Flores, quien nos acompaña vía remota. Asimismo, agradezco la presencia de la doctora Mariana Cendejas, que es la investigadora principal de este proyecto. Asimismo, agradezco también la presencia del doctor Francisco Rivas, que es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, quien nos acompaña vía remota también. Muchas gracias al doctor Rivas. Al doctor Héctor García Rodríguez, que actualmente es fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Durango. Muchísimas gracias también. Finalmente, agradezco especialmente a Roberto Moreno, que es el titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes siempre han estado presentes en todos nuestros eventos y al pendiente de todas nuestras investigaciones. Muchísimas gracias también. Bueno, pues comencemos con el evento. Déjenme poner en pantalla al doctor Jesús Flores, por favor, para que nos transmita un mensaje. Bien, pues saludo con gusto a María de Los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, a la doctora Mariana Cendejas, investigadora en jefe de este importante proyecto, a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional, a Roberto Moreno, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, y a mi colega y amigo Héctor García Rodríguez, fiscal anticorrupción del Estado de Durango, a todas las fiscales, a las y los fiscales del país que nos están viendo también en vía remota. Pues muchas gracias. Sabemos de la existencia de dos males que atacan al mundo y a nuestro país, y no hablamos ahorita solamente de la terrible pandemia por la que estamos pasando, sino
Hay dos más graves, que es la corrupción, y uno más, la impunidad. La corrupción ha impregnado las estructuras no solo gubernamentales, sino las sociales también. Algunos países, y el nuestro, han pasado por periodos de escándalos, de enriquecimientos inexplicables de políticos, de particulares, que se han realizado desfalcos históricos en instituciones públicas, o han pasado por la acumulación de poder en unos solo cuantos años. Yo agradezco y celebro que la iniciativa de transparencia anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, TAC, haya realizado el estudio Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre autonomía y resultados. Yo veo con buenos ojos que hayan detectado áreas de oportunidad como los elementos de independencia, el comparar el grado de autonomía, los resultados refiriéndose a sentencias condenatorias o activos recuperados. Sin embargo, yo creo que es importante también tener presente que la corrupción, como la define Transparencia Internacional, es el abuso de poder para beneficio propio. Como vemos, esta definición, y en la práctica hemos observado que es multifactorial, que intervienen factores económicos, políticos, sistemáticos, sociales, y el factor impunidad, que es el más importante y es donde tenemos que tomar cartas en el asunto como fiscales. Sabemos que la corrupción es un fenómeno dinámico y complejo que adopta formas cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Esto nos exige a nosotros estar preparados siempre, alerta y comprometidos con su efectiva prevención y sanción. En el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción estamos recorriendo el camino, cada institución entrelazada con las demás, y fortaleciendo a los ciudadanos, los integrantes de los CPC, estamos la brasa que necesitan que puedan trabajar. Es lamentable que a nivel nacional todavía no se hayan designado, por ejemplo, los titulares, los otros 4 representantes, a trabajar de la mano para poder ir construyendo y logrando esta suma de esfuerzos. Quiero agradecerles y sabemos, estamos de acuerdo que hay mucho trabajo por hacer, que se requiere una total autonomía, una capacitación y incentivar los perfiles de los servidores públicos, de las fiscalías a través del servicio civil de carrera, y así como aplicar el presupuesto para no solamente el combate, sino la prevención también. Yo estoy seguro que con los resultados que nos dan y con las aclaraciones que hacen dentro del estudio, donde no identifican otros factores sobre la autonomía o no pretenden hacer una radiografía exhaustiva de las fiscalías o no prejuzga sobre la integración de las fiscalías o su eficacia, quiero decirles que estamos atentos a los resultados y estamos en la mejor disposición de colaborar y trabajar de la mano con ustedes. Yo los invito a que, ya que encontramos áreas de oportunidad juntos, construyamos una agenda de trabajo para mejorar. México no debe estar condenado a seguir siendo un país corrupto. Muchas gracias y vamos a trabajar juntos. Muchas gracias al maestro Jesús Flores por su mensaje y obviamente aceptamos la propuesta de trabajar en coordinación con ellos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por su mensaje. Déjenme pasarle el micrófono, por favor, a la doctora Mariana Cendejas, investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción y directora de este proyecto de investigación. Adelante, Mariana. Buenos días, gracias a todos los que nos acompañan y una disculpa por los inconvenientes técnicos que hemos tenido y que por infortunio casi siempre se presentan. Para mí es un gran honor haber participado en este proyecto y les voy a compartir estos resultados y, por supuesto, todos sabemos este contexto, pero ¿por qué es importante que estemos tan preocupados y ahora ocupados en el tema de la corrupción en México, ¿no? Nosotros ocupamos una posición 124 de 180 países, donde 1 es la mejor y 180 la peor. Como vemos, estamos mucho más cerca de la peor que de la mejor. Si bien es cierto, en 2019 se presentó alguna mejoría, México sigue siendo la nación peor calificada dentro de los países miembros de la OCDE en materia de corrupción. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer esta investigación que, como ya dijo en su mensaje el fiscal Flores, tiene ciertos objetivos y otros no los cumple. Nosotros nos dimos a la tarea y nos preguntábamos si efectivamente una fiscalía que contase con mayores índices de autonomía iba a ser más eficaz.
y como veremos en los resultados que presentamos más adelante, esto no necesariamente se cumple. Nosotros nos basamos en estos tres factores principales que también ya mencionó la maestra Estrada: autonomía, eficacia y transparencia. Esta autonomía la entendemos como aquellas garantías o aquellos mecanismos que permiten a las instituciones ejercer con mayor libertad su labor. Esto es, libre de presiones, libre de políticos, libre de otras presiones también, como los actores fácticos que conocemos todos. Para determinar esta autonomía no la inventamos nosotros, no dijimos, ay, bueno, se me hace que esto puede ser bueno o esto puede ser malo. Nos basamos en estos documentos de corte internacional, que son los estándares sobre autonomía de las y los fiscales y las garantías para la independencia de los operadores de justicia. Nosotros estudiamos estos documentos y entonces generamos un índice que analiza 12 criterios de autonomía. Dentro de estos 12 criterios está la participación de diversos actores en el nombramiento, lo que permite que el nombramiento del fiscal anticorrupción tenga una mayor legitimidad y, por supuesto, tendrá mucha más legitimidad cuando en esta participación interviene la ciudadanía. También analizamos la forma en la que se remueve, la duración, si el presupuesto se ejerce de manera autónoma, si el presupuesto que solicita es el que se le otorga, si rinde cuentas ante la ciudadanía, si tiene servicio civil de carrera, la gente que trabaja en la Fiscalía tiene una preparación profesional, etcétera. ¿No? Son estos 12 criterios que, insisto, sacamos de estos documentos y que no los inventó, evidentemente, la iniciativa. En esta otra diapositiva, que por supuesto les vamos a compartir y que está explicada de manera exhaustiva en el estudio, se explica por qué cada uno de estos criterios es relevante para determinar si es autónomo o no una fiscalía. En el tema de eficacia, nosotros ya pasamos del análisis normativo de las fiscalías a hacer este ejercicio de acceso a la información. Esta información que aquí presentamos, entre otra información que también preguntamos a las fiscalías, la obtuvimos del ejercicio de acceso a la información, presentando solicitudes de información a las 33 fiscalías nombradas o no nombradas existentes en el papel o no en el papel. La misma solicitud, exactamente la misma solicitud, fue la que presentamos a las fiscalías y aquí les preguntamos cuestiones como cuántas denuncias recibieron, de esas denuncias se va haciendo el embudo, cuántas se convirtieron en carpetas de investigación, cuántas investigaciones de oficio iniciaron, cuántas fueron presentadas ante la justicia y finalmente cuántas de estas denuncias terminaron en una sentencia condenatoria. También preguntamos a estas 33 fiscalías si tenían o podían reportar algún monto o algún bien recuperado por hechos de corrupción. En el tema de transparencia, fruto del análisis y resultado de estas 33 solicitudes que, como ya dije, presentamos, hicimos un tipo semáforo. Rojo, pusimos aquellas entidades que o de plano no contestaron la solicitud o su respuesta fue tan escueta o oscura o gris que no se pudo tomar en cuenta para hacer precisamente el análisis que ya les estaba comentando. En amarillo, aquellas entidades que si bien respondieron a la solicitud y contestaron parcialmente o no presentaron su respuesta en formato de datos abiertos. Datos abiertos quiere decir que yo puedo hacer búsquedas en información, que puedo copiar, que puedo pegar, que puedo extraer, que puedo manejar esa información en otros formatos. Y verde fueron aquellas respuestas exhaustivas, en tiempo, forma, completas y precisamente en este formato de datos abiertos que les comentaba. Entonces ya vimos autonomía, eficacia y transparencia, cómo fue que nosotros lo estudiamos. Los resultados. El índice de autonomía, como les decía, fueron estos 12 criterios y de estos 12 criterios ninguna de las fiscalías que estudiamos obtuvo el máximo puntaje. El máximo puntaje que obtuvieron fue de 10 puntos y entre ellas tenemos a la Federal, a Campeche, a Jalisco y a Veracruz, y entre el mínimo puntaje Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Insisto, estos puntajes son del análisis normativo, pero también vienen de aquellas solicitudes de información de las que obtuvimos o no respuesta, obtuvimos o no datos. Aquí, como vemos, tenemos a los más altos, a los más bajos, y en este cuadro se ve qué punto o no obtuvieron cada una de las fiscalías. Obviamente, cuando ustedes consulten la información en el documento PDF, tanto en la página que les voy a mostrar, lo van a poder ver con mucho mayor detalle. Aquí
tenemos el resumen de cómo fue las sentencias, lo que les decía, las sentencias, los casos que se judicializaron, los que se recurrieron, etcétera, etcétera, y podemos ver que tenemos un total de 17,873 denuncias reportadas de aquellas que obtuvimos información. Esto es bien importante, no obtuvimos información de las 33, obtuvimos información de 2/3 partes de las fiscalías, o sea que también tenemos que resaltar que este análisis no tiene la profundidad que nosotros hubiéramos querido, precisamente por la falta de respuesta a algunas de las solicitudes que nosotros hicimos. En cuanto a sentencias condenatorias obtenidas, tenemos que Michoacán es la entidad que mayor número de sentencias reporta, con 9, Tamaulipas con 6, Zacatecas también con 6, y Nuevo León y Sonora con 3 sentencias condenatorias cada una. Y aquí hay una de las partes que nosotros fue una de nuestras primeras sorpresas, ¿no? Porque nosotros asumíamos que a mayor autonomía, pues mejores resultados, aunque entendemos que hay otra manera de medir los resultados que dan las fiscalías. Nosotros en esta ocasión lo comparamos con el número de sentencias condenatorias, y lo que vemos es que, por ejemplo, Michoacán, que es la que reportó el mayor número de sentencias condenatorias con 9, tiene un índice de los 12 criterios de autonomía que nosotros estudiamos de 6. Entonces, con esta primera comparación nos damos cuenta que precisamente no existe esta relación que nosotros asumíamos como cierta, no existe esta relación. Otra situación que nos llamó mucho la atención, y también viene de las solicitudes de información pública que nosotros hicimos a las fiscalías, les preguntamos, ¿no? Entre otras cosas, oye, ¿cuánto presupuesto solicitaste? ¿Cuánto te aprobaron? ¿Cuánto ejerciste? Y el tema también aquí es que decían, bueno, es que yo no te puedo dar esa información porque como soy una unidad administrativa de la Fiscalía General, pues no sé, ¿no? No sé cuánto tengo. Y nosotros como que decíamos, oye, pues eres una unidad administrativa, al menos tendrías que tener esa asignación clara del presupuesto que ejerces, y entonces eso creemos que es un área de oportunidad. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo, las fiscalías que reportaron, insisto, las que reportaron mayor presupuesto en el 2020 fueron la del Estado de México, la federal, la de Hidalgo y la de Coahuila. Sin embargo, estas fiscalías no reportaron haber obtenido ninguna sentencia condenatoria. Caso contrario, la de Tamaulipas, por ejemplo, la de Aguascalientes, que tienen presupuestos mucho menores, sí reportaron haber obtenido sentencias condenatorias. Entonces, aquí vemos que no necesariamente la asignación de un presupuesto robusto significa mejores resultados, insisto, en cuanto a sentencias condenatorias obtenidas. El ejercicio de transparencia y acceso a la información, en este semáforo que les platicaba y cómo lo organizamos, nos dio estos resultados. En rojo, decíamos, ¿no? Aquellas entidades que de plano no respondieron, entre ellas están Hidalgo y Nayarit, nunca dieron ni siquiera señales de vida, de luego te contesto, como fueron otros casos de, oye, dame una prórroga, y luego la prórroga pues se quedó ahí en prórroga, nunca respondieron. Hidalgo y Nayarit nunca dieron atención a la solicitud de información, y les voy a comentar aquí algo, yo puse ahí, pues nunca me contestaron, y la semana pasada me notificaron el inicio del recurso ante el órgano garante. Imagínense, estamos en julio, ¿no?, de 2021, la solicitud la presentamos el año pasado y me están notificando el recurso de revisión. O sea, esto no es acceso a la información. Y otras entidades que también califican en rojo, por ejemplo, Chiapas, que nos hizo una prevención. Una prevención la hacen las entidades cuando las solicitudes son poco claras, cuando los entes públicos no entienden de plano lo que les estamos preguntando. En el caso de Chiapas, como hicimos la misma solicitud, la mismita a todas, nos dijo que ellos no tenían una fiscalía especializada en el combate a la corrupción, pero que sí había una fiscalía de combate a la corrupción, que sí podíamos aclarar si nos referíamos a esa y no a otra. Entonces, como vemos, esto claramente es un obstáculo de acceso a la información. El caso de Baja California Sur, la fiscalía se declaró incompetente, y como si bien nos contaba el fiscal presidente de la CONAFA, no ha sido nombrado su titular, sí existe. O sea, no es que se declare incompetente, es que la respuesta debe haber sido, existe en el organigrama, pero no ha sido nombrado su titular. Entonces aquí vemos por qué también estas dos respuestas califican precisamente en rojo. Un ejemplo de las calificaciones en amarillo, el de Colima, tenemos que esta entidad, decimos, bueno, es una muy buena respuesta, no fue de las primeras en responder,
están datos abiertos, se turnó a distintas áreas de la Fiscalía, oye, del presupuesto, las denuncias, la estadística, etcétera, pero no nos dio información sobre su presupuesto y nos puso por ahí una liga que no funcionaba. Entonces son de esos casos que dices, Colima dio una buena atención a la solicitud, pero tuvo estas fallas y por tanto, siendo estrictos, sí le teníamos que dar un amarillo. En verde tenemos a las fiscalías de Campeche y Puebla, que nos contestaron en tiempo, forma, respuestas exhaustivas, fundadas, motivadas y en formato de datos abiertos. Cuando ustedes consulten el documento en extenso, van a poder ver este tipo de cuadro y este tipo de análisis donde explicamos caso por caso cuál fue el resultado, en resumen, del acceso, de este ejercicio de acceso a la información. Y pues bueno, de los principales hallazgos, como ya venía comentando, es que una mayor autonomía no implica mejores resultados. Ya vimos que aquellas fiscalías con un mayor puntaje no dieron, reportaron sentencias condenatorias obtenidas. Y por el otro lado, fiscalías con índices de autonomía menores al promedio sí reportaron sentencias condenatorias, como son el caso de Puebla y Zacatecas. Otro de los hallazgos es que pocas fiscalías gozan de un alto índice de autonomía. Vimos que el mayor puntaje es de 10 y que en este puntaje solo están 4 de las fiscalías, que ninguna de ellas, incluso las constitucionalmente autónomas, que ahorita ya nos contará aquí el fiscal de Durango cómo está esa situación, no lograron obtener este alto puntaje o el máximo puntaje de 12 puntos. ¿No? En las fiscalías, en la mayoría de los casos, son unidades administrativas de las fiscalías generales, caso de la federal y caso de otras estatales, donde sus titulares son nombrados por el fiscal general. Y otro hallazgo, precisamente que ya comentábamos, es que una asignación de recursos robusta, como veíamos el caso del Estado de México, no garantiza buenos resultados. Solo 7 fiscalías reportaron sentencias condenatorias, las 4 con mayores recursos no han logrado sentencias condenatorias y la única fiscalía que reportó haber conseguido o recuperado recursos por delitos de hechos de corrupción fue la Fiscalía de Tamaulipas, que reportó haber recuperado un monto mayor a los 1.500 millones de pesos y algunos bienes inmuebles. Si nosotros sumamos los números, los recursos que reportaron aquellas fiscalías que sí respondieron a este punto, con este dinero podríamos financiar 3 años a estas fiscalías. Entonces, este es un dato bien importante, tenemos que poner el ojo ahí, que es muy importante que recuperemos estos recursos y que estos recursos puedan reinvertirse precisamente en el combate penal a la corrupción. Y otra cosa que les quiero platicar, ya para no tardarme más, es que estos resultados nos hicieron favor de traducirlos a una cosa más amable, más interactiva, más divertida, y está precisamente en nuestra página, en esta sección donde dice Fiscalías Anticorrupción, y donde nosotros todos podemos consultarla, y se ve de esta manera. Damos clic en ese botón que les enseñé, tenemos esta introducción, y nosotros dijimos, bueno, con ese dinero que se pierde anualmente por delitos o por hechos de corrupción, no necesariamente delitos, se pudieron haber adquirido 913 millones de la vacuna Pfizer. Y aquí tenemos otros datos y de verdad los invito a que naveguen por esta página, que es uno también de nuestros grandes orgullos de esta investigación. Aquí tenemos un video que no transmitiré ahora, pero que es muy didáctico precisamente para explicar qué son y qué es lo que hacen las fiscalías anticorrupción. Explicamos aquí precisamente lo de autonomía, eficacia y transparencia, y si nosotros damos clic en este botón, nos va a llevar precisamente al PDF, que es el documento en extenso donde viene todo el análisis que les hemos venido mostrando. Este es un mapa de calor donde la entidad que esté más fuertemente coloreada quiere decir que alcanzó un mayor puntaje en este índice de autonomía, y si nosotros navegamos por el mapa, nos va a ir cambiando los resultados por entidad. Aquí le damos clic en Tamaulipas, aquí le damos clic en Campeche y vemos cómo se va moviendo en el mapa y también los resultados que obtuvieron en transparencia. En esta sección tenemos el concentrado de todas las entidades y cómo salieron en cada uno de estos criterios de autonomía que
que platiqué al inicio de mi presentación: nombramiento, despido, vínculos con la Fiscalía General, asignación de casos, rendición de cuentas. Y si nosotros damos clic en cada uno de estos criterios, nos va a explicar precisamente por qué es importante tener en cuenta este criterio para considerar si una fiscalía es autónoma o no. Aquí podemos hacer comparaciones entre entidades, cómo salieron una respecto a otra, cómo salieron en sentencias, el número de denuncias, y aquí nos despliega una lista completa. Tenemos también aquí vamos a decir, un tutorial de cómo denunciar un delito de corrupción. Aquí, en la parte del ejercicio de transparencia, es bien importante porque aquí en este botón nosotros vamos directamente a la evidencia de cómo fue lo que nos contestaron las entidades. Aquí no hay de, en el TAC son bien mala onda porque yo no dije eso, lo que quise decir fue lo otro, esto y lo otro. Aquí está justamente el resultado de cada una de las entidades, lo que fue lo que nos contestaron. Y finalmente presentamos aquí estas conclusiones, ¿no? Solo 0.19 de las denuncias presentadas consiguieron una sentencia, 10 de 33 fiscalías no respondieron o no obtuvimos la información que estábamos buscando. Se reportaron 17.873 denuncias por delitos de hechos de corrupción y, obviamente, para no quedarnos solo en la queja, tenemos ciertas recomendaciones que tienen que ver con cambios legislativos, ¿no?, que le toca al Poder Legislativo, para nosotros también como sociedad, como académicos y como sociedad civil, empujarlo, ¿no?, que es la definición del perfil, establecer el servicio profesional de carrera, regular el proceso de nombramiento, también de rendición de cuentas y, por supuesto, lo que tiene que ver con la remoción de los fiscales. Y también tenemos algunas recomendaciones de cambios institucionales, que lo que tiene que ver con la preparación de los fiscales y también con la contratación de los servidores públicos de las fiscalías. Y finalmente aquí les decimos a los consultantes y a los ciudadanos cómo pueden tomar acción, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo denunciar un delito de corrupción, a dónde acudir, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un video también que es muy corto, es de 1 minuto, para que precisamente la gente pueda saber cómo presentar un delito de corrupción. Entonces empezamos con un video de qué hacen las fiscalías y terminamos con este video de cómo presentar un delito de corrupción. Y aquí Max Kaiser nos explica precisamente en un lenguaje más coloquial, que también lo tenemos ahí disponible para su consulta. No entendemos qué es el soborno, qué es el peculado, qué es el tráfico de influencia, y aquí está pues explicado de manera muy coloquial, ¿no? Póngase la del Puebla, 1 peso para mí, 1 peso para el pueblo, ahí te encargo a mi compadre, porque quiero y porque puedo, un político pobre es un pobre político, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera en la que nosotros queremos comentar de una manera más amigable estos resultados, que luego pueden ser oscuros y grises, y no tan fáciles de compartir. Entonces lo pusimos en esta página y agradecemos también a todos quienes nos ayudaron en hacer este ejercicio, nuestros investigadores en la iniciativa, a los editores, en fin, a todos los que participaron aquí. Yo les agradezco también mucho su presencia. Hasta aquí llega la presentación de resultados de este ejercicio. Ángeles, te regreso el uso de la voz. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Mariana, muchas gracias. Nuevamente, una disculpa por todos los problemas técnicos que hemos tenido. Estamos intentando resolverlos lo más rápido posible. Mariana, muchas gracias. Déjenme pasarle el micrófono al doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Adelante, Francisco. Pues bueno, quiero empezar felicitando al Tecnológico de Monterrey por este gran trabajo que hicieron. Es de suma importancia para cualquier ciudadano, pero particularmente para aquellos que nos dedicamos a conocer cómo se encuentran las políticas públicas de nuestro país, si estamos avanzando o no en el combate a los delitos, si estamos avanzando o no en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Este documento que nos permite conocer los efectos de una transformación institucional tan grande como fue el Sistema Nacional Anticorrupción y el trabajo que desarrollan las fiscalías es fundamental. Hay que recordar que precisamente con el inicio de la administración del presidente Peña se nos habló de esta reforma que iba a hacer. Originalmente se hablaba de una Comisión Nacional Anticorrupción
con un comisionado todopoderoso en materia. A partir de ahí empezamos a tener un ejercicio mucho más puntual para conocer a detalle qué iba a suceder con relación a este programa, y finalmente llegamos a esta propuesta que fue ley, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, cuando volteamos a ver, pues no hubo una posibilidad de identificar que a partir del sistema hubiese una transformación importante de los niveles de corrupción que vivía el país. Y hoy en esta administración, que es una administración que llega con la bandera del combate a la corrupción, tampoco lo tenemos. El día de hoy en el Observatorio Nacional Ciudadano presentamos el análisis semestral de los delitos de alto impacto y de cómo versa la política de seguridad del país. Y uno de los aspectos que destacamos es que, por ejemplo, en el caso policial hay aspectos puntuales de cómo y ministerial de cómo se combate la corrupción o se previene a partir de los controles de confianza, y uno de los elementos que tenemos que afirmar es que hoy no hay evidencia que estemos avanzando. El documento que el Tecnológico de Monterrey aporta a esta discusión nos muestra que las carencias del sistema son las mismas que se viven para combatir los delitos. Tener deficiencia de institucionalidad, una deficiencia de independencia en labor de los fiscales anticorrupción y una deficiencia de recursos. Les estamos pidiendo a áreas fundamentales de nuestro país que hagan algo sin que les estemos dando los elementos para que lo puedan hacer, y eso es un aspecto que nos debe preocupar a todos los mexicanos. Yo creo que este documento aporta recomendaciones puntuales y un análisis puntual de dónde deberíamos estar trabajando, y yo sí quiero hacer un énfasis en esta construcción institucional. Si en México queremos que efectivamente nuestras áreas de cualquier parte de la administración pública progresen, sean mucho más profesionales, tengan un sentido de servicio al ciudadano, necesitamos generar las condiciones para un servicio profesional de carrera. Y ese ha sido una aspiración de las últimas 4 administraciones, sin que sigamos con un verdadero proceso que permita garantizarle a una persona que ingresa al servicio público que si hace un buen trabajo va a permanecer ahí. Todavía hay formas en las cuales aquellos que han participado en los servicios de carrera son eliminados de un plumazo sin ningún problema. Y tampoco queda claro si se privilegia a las personas más aptas, más capaces y más eficientes, o si por lo contrario estamos favoreciendo a los amigos. En el caso de instituciones que deben tener autonomía, que tienen que tener esa capacidad de control, pues lo vemos con mucha deficiencia. Y eso evidentemente tiene una repercusión en los muy bajos índices que nos presenta este documento de capacidad de generar un acceso a la justicia para los mexicanos, y en donde lo poco que se logra recuperar, como puso en evidencia el Tecnológico en este documento, es por mucho menor a los costos que nos de mantener vivo un sistema que todavía no alcanza a cristalizar sus aspiraciones. La impunidad es uno de los elementos que más produce corrupción en nuestro país. La impunidad es uno de los elementos que más produce delitos y violencia en nuestro país. Yo celebro que tengamos un sistema nacional anticorrupción y celebro el trabajo de los fiscales y entiendo que hacen lo que pueden con lo que tienen, pero no es suficiente. Y aquí nos toca a los ciudadanos, nos toca a las organizaciones civiles, a la academia, como es el Tecnológico de Monterrey, hacer presión para que ese sistema anticorrupción funcione plenamente. No puede ser que estemos hablando de niveles de impunidad altísimos respecto a los casos que se investigan y que se lleguen a muy pocas sentencias, que haya fiscalías que no pueden demostrar resultados en estos años. Sí necesitamos transformarlo, porque los mexicanos estamos cansados de la corrupción y el voto en las urnas fue una evidencia de ello. 30 millones de mexicanos votaron por un proyecto de un gobierno que prometía combatir la corrupción. Y hoy, 2 años y medio después, estamos igual o peor de como estábamos al inicio de esta administración. Las fiscalías son un elemento fundamental que permitirá combatir esa corrupción puntualmente, y el documento del Tecnológico de Monterrey abona en ese sentido a que podamos tener avances, podamos medir, podamos poner líneas base y a partir de ahí construir un sistema que verdaderamente funcione.
De nuevo, felicidades al equipo del Tecnológico Monterrey. Agradezco el trabajo de las fiscalías, pero quiero recordarles que lo que están haciendo no es suficiente, necesitamos más. Y si la autoridad no les está dando los suficientes recursos y la capacidad de independencia que deberían tener, entonces acérquense con nosotros y hagamos presión entre todos, porque solo así podremos combatir este terrible fenómeno como es la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Rivas. Déjenme pasarle el micrófono al fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango, el maestro Héctor García Rodríguez. Adelante. Agradezco a Ángeles Estrada y a Mariana Cendejas su invitación a participar en la presentación de la investigación realizada por Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey sobre las Fiscalías Anticorrupción, su grado de autonomía y resultados. Sin duda una valiosa aportación desde la academia para conocer el proceso de construcción en que se encuentran las nuevas instituciones de Procuración de Justicia especializada que surgen con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de todo, diré que comparto plenamente la premisa de la cual parte el estudio que nos ocupa. El estatus de autonomía es un elemento fundamental para la eficacia de las fiscalías, incluidas las fiscalías anticorrupción. Por razones de tiempo, solo me referiré a algunos de los 12 criterios tomados en cuenta por los investigadores para elaborar puntajes de autonomía e indicadores de eficiencia y eficacia. El estudio que hoy nos presentan concluye que los resultados de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción son muy bajos. Para ello, entre otras valoraciones, se hace un comparativo aritmético entre el número de denuncias reportadas y el número de sentencias condenatorias. En nuestra experiencia, el parámetro que considera el número de sentencias condenatorias como un indicador de eficacia de las fiscalías anticorrupción debe ser elaborado desde una perspectiva más amplia por las siguientes razones. Primero, conforme al sistema penal acusatorio, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción están obligadas a facilitar la adopción de medios alternativos de solución de controversias que deliberadamente están orientados a evitar el juicio penal. La recuperación de los activos robados es interés de primer orden de la sociedad y el acuerdo reparatorio es una forma prevista en la ley para la reparación del daño. Segundo, la creación de las fiscalías anticorrupción es un hecho relativamente reciente y muchas de las causas penales que llevan aún se encuentran en la investigación inicial o en las etapas previas a la sentencia, por lo que resulta aún apresurado calificar sus resultados por el número de sentencias condenatorias obtenidas. Y tercero, en un sistema de justicia, la sentencia condenatoria no depende del Ministerio Público, sino también de los juzgadores. Los delitos de corrupción son de alta complejidad que requieren se conozca el funcionamiento de la administración pública y las reglas de contabilidad gubernamental y fiscalización de los recursos públicos. Si un juez desconoce la naturaleza específica y tipicidad de los recursos por los hechos de corrupción, seguramente resolverá equívocamente las causas penales a su cargo, un hecho que ya sucede. No hay por ahora señales desde los poderes judiciales de la Federación y de los estados de un interés por especializar a sus jueces en el tratamiento de los delitos de corrupción. Por ello, considero importante señalar otros elementos que derivan en la eficacia de la operación y mejores resultados de las fiscalías anticorrupción. Las fiscalías anticorrupción son solo una parte del sistema de procuración e impartición de justicia. También intervienen otras instituciones operadoras como los tribunales de justicia y las defensorías públicas, todos corresponsables dentro de nuestras propias facultades y atribuciones de preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. De igual forma, debe decirse que las fiscalías especializadas son solo una parte del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. La acción comprometida de las otras instituciones que lo conforman es condición para dar resultados en el combate frontal a este flagelo. Hay estados como Durango en que la Auditoría Superior y las Contralorías no denuncian los hechos de corrupción que conocen como parte de la función fiscalizadora. Un esquema de colaboración institucional y la eficaz coordinación de esfuerzos nos permitirá dar los resultados que espera la sociedad en combate a la corrupción. Por último, de una manera individual o colectiva, proveer diseños institucionales que fortalezcan los aspectos funcionales y organizativos que hoy debilitan la actuación de las instituciones, a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento emitido en 2013 al que se hace referencia en el estudio.
Ahora bien, en cuanto al primer criterio que se utiliza el estudio para evaluar a las fiscalías anticorrupción, coincidimos plenamente en que el procedimiento o forma de designación de los fiscales titulares es un elemento determinante para desempeñar su función con autonomía e independencia y asegurar, en todo lo posible, que pueda realizar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. En todo caso, son preferibles mecanismos transparentes que incluyan 2 o más controles institucionales, la participación de la ciudadanía y la opinión de personas expertas en procesos previos de selección. En el país existen 3 modelos distintos para nombrar a los fiscales anticorrupción. El primer modelo de nombramiento es el que establece el párrafo 5º del apartado A del artículo 102 de nuestra Constitución Política, que otorga al fiscal general de la República la facultad de nombrar y remover al fiscal especializado en combate a la corrupción. Este modelo unipersonal de designación se aplica a la Fiscalía Anticorrupción de la Federación y lo encontramos en las constituciones políticas de 2 entidades federativas: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Un segundo modelo de nombramiento de los fiscales anticorrupción contempla la intervención conjunta de los poderes ejecutivo y legislativo. El gobernador o el fiscal general del Estado proponen a la persona o terna de personas para ocupar el cargo y corresponde al Congreso designar o ratificar al fiscal especializado por mayoría calificada. Esta variante aparece en las constituciones de 8 estados del país: Baja California, Colima, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. En un tercer modelo, la facultad de nombrar al fiscal especializado recae de manera exclusiva en el Congreso, mediante convocatoria pública y por votación por mayoría calificada, que incluye la opinión previa de comisiones especiales de selección de aspirantes. Esta forma de designación incluye procedimientos democráticos transparentes y lo tienen las constituciones de 12 estados: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Ahora expondré brevemente algunas consideraciones sobre el diseño institucional de las fiscalías anticorrupción. Conforme a las distintas legislaciones del país, puede decirse que ninguna fiscalía anticorrupción goza de autonomía e independencia plena para el ejercicio de sus funciones. No puede hablarse de autonomía e independencia cuando, por su diseño institucional, 30 de las 33 fiscalías anticorrupción del país forman parte de la estructura orgánica de sus respectivas fiscalías o procuradurías generales y sus titulares están bajo el mando de un fiscal general. La mayoría de los fiscales anticorrupción carecen de la infraestructura necesaria para dar los resultados que exige la sociedad. Realizan sus funciones con muchas carencias. Tienen a su disposición 4 o 5 agentes del Ministerio Público, no cuentan con policía investigadora, peritos y analistas, tampoco de un edificio propio, trabajan en pequeñas oficinas adjuntas al fiscal general sin representación en los municipios de los estados. Las legislaciones más avanzadas en materia de autonomía e independencia de las fiscalías especializadas son las de Campeche, Durango y Chihuahua. Las fiscalías anticorrupción de estos estados son las únicas en el país que cuentan con su propia ley orgánica expedida por el Congreso local. En el caso de Durango, la Fiscalía Especializada cuenta con autonomía constitucional, técnica y operativa para ejercicio de sus funciones y la ley orgánica le otorga absoluta independencia de cualquier mando jerárquico para investigar y perseguir los delitos de corrupción. Al respecto, quiero compartirles que hace apenas unos días el Congreso del Estado de Durango reformó nuestra ley orgánica con diversas modificaciones que fortalecen a la institución. Una de ellas es de carácter presupuestal, define con claridad cómo se constituye el patrimonio de la Fiscalía Anticorrupción y precisa que su presupuesto anual no podrá ser inferior al 10% del presupuesto total destinado a la Procuración de Justicia. La Fiscalía Anticorrupción de Durango cuenta con un plan de desarrollo institucional que contiene los objetivos, ejes rectores, estrategias y líneas de acción para la prevención y combate de la corrupción. Tenemos en proceso de construcción un modelo de gestión y operación que tiene como objetivo desarrollar e implementar estándares operativos para las diversas áreas sustantivas y administrativas de la Fiscalía, privilegiando elementos técnicos, científicos y humanísticos para la prevención, investigación y persecución de los delitos de manera eficiente, trato digno y respetuoso de la ciudadanía y fortalecer el Estado de Derecho. Los beneficios que proyectamos en este modelo son internos y externos. Los externos son estandarización y medición de procesos internos bajo un enfoque de calidad, esquemas basados en la investigación científica y ministerial privilegiando la presunción de inocencia,
bases de datos y registros confiables, especialización del personal operativo y administrativo, infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades del servicio, generación de mecanismo para el análisis de evaluación de información sensible relacionada con los hechos de corrupción. De los externos podemos decir que son el fomento a la cultura de la legalidad y la ética e integridad en el servicio público, coordinación con las instituciones del Sistema Nacional y Local de Anticorrupción y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mayor participación de la ciudadanía en la vida pública y a las propuestas públicas, sensibilización de la ciudadanía y servidores públicos para evitar actos de corrupción, denunciarlos y fortalecer la economía de la entidad. Desde luego estamos conscientes que no son suficientes los esfuerzos locales. Se requieren cambios profundos a la legislación nacional necesarios para contar con una política criminal anticorrupción. Por acuerdo de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, está en preparación un anteproyecto de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las siguientes propuestas: definir a las Fiscalías Anticorrupción como órganos autónomos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, separarlas orgánicamente de las Fiscalías Generales y que cuenten con sus propias leyes reglamentarias y normatividad interna. El nombramiento del fiscal anticorrupción de la Federación corresponderá al Senado de la República y los fiscales anticorrupción de los estados a sus respectivos congresos. La duración en el cargo será de 6 años con opción a ser ratificado por un periodo igual y solo serán removidos por causa grave de responsabilidad pública. La ley garantizará el presupuesto mínimo necesario para cumplir debidamente su función y cuenten con espacios de coordinación nacional para incidir en la política criminal de prevención y combate a la corrupción, observando los principios del Pacto de la Unión. Proyecto legislativo que en corto plazo estará promoviendo la CONAFA ante el Congreso de la Unión y los congresos de los estados. Termino mi intervención expresando a los directivos e investigadores de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey y reconocimiento de la CONAFA por su contribución a visibilizar el trabajo de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y con ello llamar la atención de los poderes y gobiernos federal y de los estados para fortalecer su autonomía e independencia, capacidades institucionales indispensables para ser eficaces y dar los resultados que se esperan por los mexicanos en la prevención y combate de la corrupción. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango, el maestro Héctor García Rodríguez. Déjenme pasarle la palabra al titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, el doctor Roberto Moreno. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Un saludo especial a los comentaristas y un saludo y una felicitación tanto a la doctora Mariana Sendejas como también a Ángeles por este estudio. Agradecemos a la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción el espacio que le da a la Secretaría y bueno, me uno obviamente a esta felicitación. Sin duda es un gran insumo técnico que no solamente sirve para las fiscalías anticorrupción, sino también sirve para el Sistema Nacional Anticorrupción en su mayoría. Hay que recordar que prácticamente hace ya más de año y medio el Comité Coordinador aprobó la Política Nacional Anticorrupción. Ahí se delinearon 40 prioridades dentro de esta política y exactamente dos cuestiones era una, hacer análisis en términos de gestión institucional sobre las diferentes instituciones que tienen que ver con la prevención y obviamente la sanción de delitos y hechos de corrupción, y creo que este estudio cumple exactamente con una de esas partes. Y el segundo reto, uno de los grandes retos que también tiene ahorita la Política Nacional Anticorrupción, es exactamente cómo se fomenta la participación ciudadana de la sociedad civil, de la academia, para exactamente poner sobre la mesa ciertos retos de política pública y que el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador pueda tomar también estos insumos y poder hacer, obviamente, y llevar a cabo mejoras a ciertas políticas o a ciertas cuestiones normativas, ¿no?
En este sentido, también este estudio cumple, ¿no? Es un esfuerzo académico, es a través de un derecho como es el acceso a la información, ¿no? Donde se analiza estas cuestiones y se llega también a una propuesta de dónde puede mejorarse o qué puntos tienen que mejorar las fiscalías en términos de política pública. Así que, pues una gran felicitación porque es un estudio que cumple exactamente con dos retos que tiene la política nacional anticorrupción, ¿no? En términos que ya, ¿qué vemos dentro del estudio? Bueno, en principio yo creo, ya lo dijo Ángeles, lo dijo Francisco, también obviamente lo dijo Héctor, sin duda nos queda claro que no hay una cabal autonomía por parte de las fiscalías anticorrupción. Sin duda, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción pone un piso mínimo, pero como igual ha sucedido en otros sistemas nacionales, ya la implementación de esta normativa en los estados puede ser diferenciada. Y obviamente, si hay una gran diferencia en este tipo de normativa, pues puede impactar exactamente en el mediano y en el largo plazo en la eficacia de estas propias instituciones. Yo creo que aquí se abre una muy buena oportunidad de que con las dos variables que nos está dejando la iniciativa, este estudio, puedan los congresos locales, también la CONAFA, hacer como ciertas propuestas normativas de mejora. Y tampoco hay que olvidar que también estamos en un proceso en donde ya hay 16 políticas estatales anticorrupción aprobadas, vienen 5 políticas ya prácticamente en camino por aprobarse, pero lo que voy es que también dentro de estas políticas y de sus programas de implementación se deben de considerar estos insumos académicos para exactamente poder llevar al comité coordinador ciertas decisiones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Francisco, también se puede empujar la autonomía de estas fiscalías, no solamente a través, igual también de la CONAFA. Hay que recordar también que hay comités de participación ciudadana en cada uno de los estados, que los comités de participación ciudadana pueden llevar propuestas, ¿no? Obviamente de cambios normativos a los comités coordinadores estatales. Entonces, también, como decía Francisco, el CPC pues, es parte de la sociedad civil, ¿no? Es parte de llevar este tipo como de insumos obviamente a esa decisión y fortalecer principalmente a las autonomías de las fiscalías. El otro tema, y ahí estoy de acuerdo con Héctor, tiene que ver con la eficacia, ¿no? La eficacia siempre es bien complicado, ¿no? Cuando tú exactamente haces un cruce entre eficacia contra el presupuesto, ¿no? Pareciera ser siempre un número frío, ¿no? Y más cuando estamos hablando de una institución como la Fiscalía, en que el número de sentencias y el número de presupuestos pues, no necesariamente coincide. Yo aquí quiero dejar dos cosas, ¿no? Las fiscalías anticorrupción son de las instituciones nuevas del sistema nacional, ¿no? Aunque la reforma tiene 5 años, entró prácticamente en operación en 2016, hay que comentar a la ciudadanía en general, a la audiencia, que es muy complicado que una institución opere en el corto plazo, ¿no? Entonces también hay que analizar el grado de maduración institucional de cada una de las fiscalías. Hay fiscalías que ya tienen 2 o 3 años operando, pero hay fiscalías que tienen 6 o 7 meses operando, ¿no? Entonces, llegar en este momento a evaluar la eficacia puede ser un poco, digamos, muy de corto plazo. Habrá que ver este indicador más en el mediano y en el largo, cuando ya esté más asentado este tipo de instituciones de manera en cuestiones de gestión institucional. Pero sí quiero decir algo, lo que está pasando con los presupuestos, con la gestión de las fiscalías, también se refleja en otros actores del Sistema Nacional Anticorrupción, como las secretarías ejecutivas, como los propios comités de participación ciudadana. Estas como actores nuevos, ¿no? Porque hay que recordar que los comités coordinadores también los complementan instituciones que ya han tenido gran tradición en materia tanto de gestión y evaluación del desempeño y también de su actuar, como las autoridades superiores, como órganos garantes, ¿no? Que ya de alguna u otra manera tienen cierta tradición dentro del ámbito gubernamental mexicano, ¿no? Entonces, el gran reto para estos nuevos actores como la Fiscalía es exactamente que en los siguientes años veamos si ese presupuesto va a ser suficiente o no, y que no nos dé miedo, exactamente como decía Francisco, de si necesitan ese presupuesto, si necesitan más presupuesto, que exactamente también las fortalezcamos a este tipo como de instituciones. Yo a lo mejor invitar ahí al TEG, a la CONAFA, a hacer como un segundo
segundo estudio donde exactamente el presupuesto y la eficacia se pueda ver desde la otra cara de la moneda, ¿no? Si existen servicios profesionales de carrera dentro de las fiscalías anticorrupción, cuánto número de servidores públicos existen, cuántos de esos servidores públicos están asociados a los procedimientos obviamente más delicados dentro de las fiscalías, ¿no? Hay instituciones que a veces tienen mucho más servidores públicos en el ámbito administrativo que exactamente en el ámbito de un procedimiento fundamental. Creo que eso más adelante sí nos pudiera dar como un mayor pulso sobre la eficacia y obviamente también hablar del grado de maduración, ¿no? de cuándo exactamente se constituyó ya en términos de una gestión operativa y presupuestal, obviamente la Fiscalía, pero bueno, lo dejo sobre la mesa como un reto mayor exactamente también del estudio. Y bueno, y por último, yo creo que tiene que ver algo también, ¿no? O sea, el que el TEC haya pedido, el que ustedes hayan pedido esta solicitud de acceso a la información, y lo hemos cruzado con otros estudios que también ha hecho otras organizaciones de la sociedad civil, es que no nos podemos relajar aunque exista una ley general en materia de transparencia y acceso a la información. Y que eso no nos tenemos que llevar como un reto todos los funcionarios públicos y todas las instituciones públicas que tiene que ser constante, ¿no? No porque hoy mi órgano garante yo pueda obtener una buena calificación en materia de acceso a la información, no significa que el día de mañana no pueda fallar, ¿no? Entonces, hay que seguir fortaleciendo el acceso a la información, la transparencia, pero yo creo que uno de los grandes retos que tiene ahorita la Fiscalía, y yo creo que una muy bonita oportunidad, es pasar de solamente la contestación del acceso a la información a la transparencia proactiva en las fiscalías anticorrupción. Es decir, cómo le explica la Fiscalía a un ciudadano común y corriente qué es lo que hace, ¿no? A veces es muy complicado y lo hemos dicho, a veces, como dije en el punto anterior, la eficacia a veces cuando tiene que ver con sentencias, debido también al sistema normativo mexicano, es muy complicado por todo el proceso, ¿no? Que tiene que llevar una misma sentencia, que no solamente pueden ser meses, pueden ser años, ¿no? Y eso no significa que esté bien o mal una fiscalía. Pero si yo creo que las fiscalías pueden hacer este esfuerzo de transparencia proactiva, de explicarle más al ciudadano, más a la gente de a pie, exactamente como ahorita nos mostró la página de la iniciativa, ¿no? ¿Qué es una fiscalía? ¿Qué hago? ¿No? Mi video de cómo puedo interponer una denuncia, cómo proceso esa denuncia. Creo que puede ser un cambio muy positivo y que tiene que ir no solamente con cumplir un acceso a la información, sino ir un poquito más allá, lo que se llama esta como transparencia 2.0, ¿no? Yo, otra vez, felicitar obviamente a la iniciativa y claro que la Secretaría Ejecutiva en los siguientes meses va a tener que hacer el sistema de seguimiento y evaluación, obviamente con todos los enlaces del propio comité coordinador, pero sin duda va a ser uno de los grandes insumos que también, donde nosotros vamos a poder ver qué variables puede entrar en este sistema de seguimiento y evaluación que se va a hacer a la política nacional y sin duda aquí hay muchas variables muy valiosas que vamos a tratar de estar levantando también o igualmente si ustedes hay una continuación, tomar en cuenta para este sistema. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros comentaristas, todos nuestros ponentes. Gracias, Roberto. Muchas gracias por todo tu apoyo siempre. Vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron vía remota a través de YouTube y de Facebook Live, pero me gustaría empezar aquí presencialmente. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Muy bien la información que nos presentó. Preguntarle, por ejemplo, específicamente con todas las variables y los indicadores que ustedes determinaron, ¿cuál es entonces la mejor fiscalía anticorrupción del país? Y si las prácticas que tiene se pueden tomar como un modelo a seguir por el resto de fiscalías, tanto estatales como la federal. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la peor fiscalía en estas calificaciones? ¿Qué es lo que la hace la peor? Y también de las sentencias condenatorias que les respondieron, estas sentencias se dictaron de qué delitos, cuáles son los delitos de corrupción más castigados en las fiscalías estatales del país. Sí, muchas gracias. ¿Ya tengo audio?
Hola. ¿Listo? Muchas gracias por tus preguntas, pero mira, justamente lo que trata de hacer nuestro estudio es una aproximación a cuánta autonomía y la relación entre autonomía y esta eficacia medida en sentencias condenatorias. No pretende hacer este ranking de cuál es la mejor ni cuál es la peor. Los datos están ahí para el análisis de cada quien. Pues yo creo que la mejor, si yo comparo presupuesto con autonomía, con sentencias, están. Pero ahora sí que depende de cada quien el punto de vista. El estudio del Tecnológico de Monterrey no tiene este ánimo de hacer un ranking entre la mejor y la peor. Esa es una conclusión que tendrá que sacar cada uno de los lectores dependiendo de su punto de vista. No era para nada el ánimo de este estudio. Y, por supuesto, como ya hemos visto aquí, lo que nos han comentado tanto el fiscal como Roberto, tenemos muchas áreas de oportunidad y lo que queremos es precisamente mejorar este estudio. Nuestro estudio, en esta ocasión, se delimitó a preguntarles cuántas sentencias a la Fiscalía Especializada en Corrupción, evidentemente por delitos relacionados con hechos de corrupción, y cuántas sentencias condenatorias. No preguntamos la especificidad de los delitos, y es una cuestión que obviamente tendremos que mejorar y que presentaremos en nuestro próximo estudio. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, nada más déjeme reformular la pregunta. Esta regla de los 12 puntos solo aplica para el rubro de autonomía. Solo aplica para el rubro de autonomía. ¿Y cuántos están debajo del 6? Más de la mitad. ¿Cuántos y cuáles? ¿Cuántos y cuáles? Ajá. ¿Cuántos y cuáles? Bueno, ahorita no me aprendí el índice de las 33. Pero más de la mitad sí están debajo del 6. El promedio fue de 5.78. Y también a lo mejor sería conveniente, Mariana, decirles en dónde está pública la información que mostraste, donde se puede ver perfectamente cuáles son estos que están. Sí, claro, en la página de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción hay una en la esquina superior derecha donde dice Información Fiscalías, y esta información es la página que mostré si tuviste oportunidad de verla. Ahí está toda esta información detallada, también el PDF, y también vas a poder consultar la respuesta a las solicitudes de información que nos dieron cada una de las fiscalías. Es www.transparenciayanticorrupción.mx. Si le sirve para... Muchas gracias. Tengo una pregunta, bueno, dos preguntas, una para Roberto, en cantidades. De la CESNA. ¿Cuántas denuncias de delitos de corrupción se han recibido en los últimos 5 años y han sido remitidas a la Fiscalía? Ahorita no traigo el dato, obviamente así pulsado. Digo, con todo gusto les voy a dejar mi correo electrónico y pueden escribirme. Es rmoreno@cesna.gov.mx y con todo gusto les escribimos para darle puntualmente el dato. Gracias, Roberto. Para el fiscal anticorrupción de Durango nos preguntan, quisiéramos saber más sobre los métodos alternos de solución de controversia. ¿Cuáles son ellos específicamente en delitos en donde se desvían recursos? ¿Qué métodos alternos puede tener eso si no es la cárcel y regresar el dinero? Bien, sí. Definitivamente, bueno, tenemos, la ley nos indica en dónde podemos nosotros tener esta forma de buscar una salida alterna. Las salidas alternas, pues la ley nos indica que son solamente en los delitos que se persiguen por querella o los que tienen que ver algo similar. También nos hablan de los delitos en donde se admite el perdón de la parte, y es ahí donde se pueden tener estas salidas alternas. Nosotros actualmente, por no contar con una estructura amplia de la Fiscalía en toda su forma de ser, carecemos de esta parte de una persona que nos ayude con este tipo de asuntos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es que el delito, cuando nosotros judicializamos, es el juez el que está generando esta actividad al momento de trasladar, por acuerdo de las propias partes, a otro juez de medidas alternas en donde ya se han solucionado algunos conflictos. Tenemos alrededor de 6 asuntos en esta forma de hacer este trabajo. Nos falta avanzar, este trabajo pues lo tenemos que consolidar. Nos hemos ido
armando nosotros de acuerdo a la necesidad, primero con los ministerios públicos, policías, peritos, lo muy esencial, y tenemos un proyecto en donde tenemos que ampliar a estas áreas que nos están haciendo falta definitivamente, pero también apenas empezamos nosotros a entrar a una etapa de judicialización. Nosotros somos una fiscalía que apenas vamos a cumplir 2 años el mes que entra. Entonces ya tenemos iniciadas 360 carpetas, pero de esas 360 carpetas ya hemos judicializado más de 70. Entonces estamos con una productividad de un 20%, que es una productividad muy alta, pero sí hemos que construir toda un proyecto de modelo con el que yo me refería, que también hemos estado trabajando en él. Pero bueno, eso es lo que les puedo comentar de este tema. Muchas gracias. Ángeles, si me permites hacer Sí, un adelante. apunte a lo que me preguntaba nuestro compañero de Milenio, y lo que nos preguntaban muchos de nuestros investigadores junior en este proyecto, ¿no? ¿Cómo es posible que esto que estamos preguntando no lo publique o no esté públicamente accesible en las páginas de las fiscalías, ¿no? Pues lo primero que vimos es que no todas las fiscalías anticorrupción tienen un enlace a su micrositio o a un lugar donde puedas consultar esta información. Lo que sí sucede con la Fiscalía de Durango. La Fiscalía de Durango, que aquí nos acompaña el fiscal, publica mes a mes su estadística desglosada por el tipo de delitos de corrupción por los que ellos inician carpetas de investigación. Entonces, compañero de Milenio, los invito a consultar esta información, donde la mayor incidencia se presenta en los delitos que tienen que ver con abuso de autoridad. Entonces, sí vamos a tener esta oportunidad, pero los invito también a consultar la página de la Fiscalía de Durango. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. ¿Alguien aquí presencialmente tiene alguna pregunta? Sí, adelante, compañera de Rosa. Sí. Después pasamos con usted. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tengo una pregunta principalmente para el fiscal de Durango. Me gustaría saber hasta qué punto son investigados o hasta qué momento son investigados estos delitos de corrupción, ¿no? Pueden ser investigados personal activo o exfuncionarios también, ¿desde qué momento pueden ser investigados? Y también por qué es tan complejo obtener estas sentencias condenatorias, ¿no? Si bien usted me decía que llevan 2 años en activo en esta fiscalía, ¿qué es lo que lo hace tan complejo, no? No sé si también investigadores nos puedan mencionar qué encontraron, de por qué es tan complejo, también relacionándolo con lo que nos decía en su presentación, de que cuentan con poco personal. ¿Interviene esta variante para poder que estas investigaciones que ya tienen inicializadas que puedan llegar a una sentencia condenatoria? Eso sería la pregunta. Sí, es una pregunta que abarca muchas cosas. Nosotros hemos actuado como una fiscalía autónoma desde nuestro nacimiento. No tenemos relación con la Fiscalía General. La mayoría de mis compañeros, por lo general, se respaldan mucho con la actuación de los propios agentes del Ministerio Público, sobre todo al interior del Estado. Yo no, yo tengo que ir a los municipios. He recorrido ya 36 municipios de los 39 del Estado, y tenemos que llevar ministerios públicos itinerantes, y tenemos que dar pláticas, y tenemos que proyectar todo esto. Entonces son cosas que tenemos que… Por ejemplo, nosotros tenemos 71 causas judicializadas, de 370 que hemos iniciado, 361. Entonces, cuando nosotros iniciamos una causa, por lo general lo hacemos a denuncia de la ciudadanía. En Durango tenemos el fenómeno que las instituciones públicas no denuncian. Es muy difícil que nos denuncie la institución, entonces es más una denuncia ciudadana. Hemos iniciado denuncias, hemos iniciado investigaciones, inclusive contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que hace poco renunció de acuerdo a la presión que ejercimos en un juicio político que estamos pendientes de concretar en el Congreso del Estado. Tenemos funcionarios de primer nivel que vamos a llevar también al banquillo, porque así son nuestras prácticas. Tenemos que hacer o tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos corresponde. Desde luego eso no nos hace simpáticos ni mucho menos. La cuestión de que no nos den dinero quiere decir mucho de esto. Cuando una fiscalía tiene una proyección y empieza a trabajar y empieza a tener este tipo de resultados, pues lo primero que pasa es que se cierra la llave y no hay dinero. No tenemos acceso tampoco a recursos públicos. Acabamos de impulsar una reforma en donde ya nos insertan en el sistema
de seguridad pública y ya podemos tener proyección, ya podemos tener reconocimiento y personalidad para accesar a los programas federales de acceso a todo este tipo de beneficios. Entonces, estamos buscando cómo fortalecernos. También hicimos una alianza con la actual legislatura y logramos que ya se nos reconozca un 10% del presupuesto anual del que le dan a la Fiscalía General. Cuando nosotros iniciamos, le quitamos a la Fiscalía General 21 delitos de 119 que conocía. Entonces le estamos quitando cerca del 18% de delitos y a nosotros no nos están dando más que un 5% de recursos. Entonces tenemos que ver que un 10% es más o menos lo que podemos tener como mínimo para tener una actuación en todo el estado, porque tenemos que ir a todo un estado muy grande que tiene conflictos fuertes para accesar, pero bueno, son una serie de cosas. La situación nuestra nos tiene en una posición complicada, muy complicada, porque no tenemos aliados, porque estamos solos, pero qué bueno que estamos solos, estamos construyendo un sistema en el que vamos a ponerlo como un modelo para que pudiera ser considerado. Y en cuanto a la actuación, por ejemplo, por el tribunal, pues no interviene un poco en su nivel de autonomía. Por ejemplo, me decía que tienen investigado al presidente del tribunal, pero aún así tienen que intervenir en el tribunal para presentar esa denuncia. ¿Eso no afecta, por ejemplo, su autonomía? Bueno, no lo afecta en lo formal, pero en la práctica tenemos cerradas las puertas, entonces tenemos que luchar y tenemos que abrirnos las puertas de alguna manera. Entonces es complicado tener que ir hacia adelante en una investigación y tener que buscar llevar a juicio a un servidor público de primer nivel. Tenemos otros 4 o 5 más que están en esa posición, inclusive los principales de la Fiscalía General. Entonces, no crea usted que nos ven con buenos ojos, no hay una buena coordinación, no tenemos acceso a la información de manera oportuna. Hay muchas cosas que tenemos que luchar. Todos los días salimos cuesta arriba nosotros. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Adelante, por favor. Investigar un hecho de corrupción y, pues, por ejemplo, la Fiscalía General tiene una sentencia en 2 años, ¿no? Muchas gracias. Si me permiten, empezaría yo. Hay que tener en cuenta, justo como lo decía aquí el fiscal de Durango, las fiscalías anticorrupción son de muy corta edad, no son de muy corta edad. Si tomamos en cuenta que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó en el 2015 y que fruto de este Sistema Nacional Anticorrupción algunas fiscalías ya existentes se fortalecieron, otras se crearon y otras se crearon nada más en el papel pero nunca han funcionado, ahí nos explicamos muchas cosas. O sea, voluntad política, dicen sí, y todos aplauden el Sistema Nacional Anticorrupción, fiscalías anticorrupción, pero a la hora de dotarles de los recursos, esto no sucede. Y les voy a platicar una anécdota que a mí me impacta. Cuando se reformó el Código Penal Federal para incluir los delitos por hechos de corrupción, y cohecho, peculado, todo, dijeron, ay, qué bonito, ya tenemos los delitos de corrupción, y dijeron, esta fiscalía, esta reforma de los delitos de corrupción queda suspendida para que entre en vigor hasta en tanto no se nombre al fiscal anticorrupción. Y como ese nombramiento tenía que intervenir el Poder Legislativo que hizo esa reforma, pues dijeron, ay no, te toca, no, al rato, salió ese Poder Legislativo sin que se haya nombrado ese fiscal. Sabemos que es una voluntad política, pues de mentiras, ¿no?
O sea, porque sí, aplaudimos todos que ya tenemos delitos, pero los dejamos en suspenso hasta que nos vayamos, ¿no? O creamos a las fiscalías, nombramos a la fiscal, caso de Baja California, pero no le dieron a la pobre señora ni un lápiz, ni un lápiz. Entonces, pues ¿cuándo vamos a tener realmente fiscalías anticorrupción que funcionen? Cuando exista esta verdadera voluntad política que en su mayoría de las veces viene de los poderes legislativos, que no solo son quienes las crean, luego las nombran, pero quienes les dotan de recursos. Entonces ahí sí vamos a ver un funcionamiento de este combate a los delitos. Entonces sí, no todo el mundo dice, ay, es que la fiscalía tal no sirve, es que la fiscalía tal no sirve. Claro que hay una razón de fondo, ¿no? ¿Cómo voy a dar resultados si, por ejemplo, no tengo el monstruo de policías de investigación y de agentes del Ministerio Público que tiene la Fiscalía, a la cual estoy también investigando, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones que son de política, ¿no? Nosotros fuimos a la ley, fuimos a lo que nos respondieron en las solicitudes de información, pero todo esto que te estoy platicando pues no está ahí, ¿verdad? ¿No? Son análisis que luego, oye, ¿qué pasó con la California? Entonces los invito también a que vean, ¿no? Por ejemplo, Chiapas. O sea, ¿qué pasa con estas fiscalías? La Ciudad de México, ¿no? Que lo nombraron, luego lo dijeron que no, luego lo que sí, lo acaban de nombrar en diciembre, y pues ¿qué ha hecho de diciembre ahorita que estamos en julio? ¿No? Entonces son todas estas cuestiones que sí son política, que no tienen que ver con la técnica de las fiscalías, las que están no dando los resultados que esperamos, ¿no? Entre que son jóvenes y que luego ni siquiera dan acta de nacimiento, pero no lo sacan del cunero, pues está muy difícil así que den resultados. Sí. Adelante, sí. Esto que comentaba que hay un desfase, bueno, entre cuando se empezaron a cambiar los delitos y empezaron a aplicarse, ¿hay alguna cifra, un estimado de cuántas denuncias podrían estar en este limbo? No tengo idea. No, la verdad es que no, es una respuesta que no tengo, porque además también son tan variados los números, y el que exista un mayor número de denuncias tampoco quiere decir que haya mayor corrupción o menor corrupción. Muchas veces el que existan más denuncias quiere decir que hay mayor confianza ciudadana o hay mayores canales de comunicación con las fiscalías para que los ciudadanos puedan denunciar. Entonces, no hay que tener también como que todo este panorama para el análisis de estos números, ¿no? Muchas gracias, Expansión. Déjenme, tengo aquí por acá una pregunta. Adelante. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días. Aún. Días, tardes. Francisco Rubio, reportero de Financiero Club. Verdaderamente, para tener una mayor eficacia, para que la ciudadanía crea en estas fiscalías anticorrupción, es necesario mayores recursos, porque lamentablemente pues estas fiscalías se han partidizado, lo explicaba, de que son los congresos quienes nombran, son los congresos en donde se discuten y se aprueban los recursos económicos para las fiscalías. Es necesario ir a una reforma de tal forma de que los recursos para las fiscalías se otorguen, como en el Instituto Nacional Electoral, a sus órganos internos, de acuerdo al número de población, de acuerdo al tanto por ciento de población que tenga X o Y entidad, es la misma proporción que se puede otorgar a las fiscalías. Y en este mismo sentido, pues el nombramiento de los fiscales es de acuerdo al partido que esté en el poder en el Congreso y al gobernador. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Va a ser mi vocero o va a ser mi tapadera? ¿Y cómo la ciudadanía puede tener desconfianza con este tipo de actitudes? Gracias. Muchas gracias. No sé si, bueno, yo solo voy a decir dos cosas, ¿no? Ya los decía aquí Héctor, a quien le voy a ceder con mucho gusto la palabra. La importancia de estas reformas y de la participación ciudadana en los procesos de nombramiento de los fiscales, que es importantísimo. Y no sé, fiscal, si usted quiera ahondar un poco más en lo que tiene que ver con que se etiquete una cantidad fija del presupuesto para que estas fiscalías puedan operar.
Sí, cómo no. Yo hace un momento comentaba que nos acaban de dar una reforma en el Congreso del Estado en donde nosotros hicimos todo un proyecto para reformar nuestra ley orgánica. Y en la ley orgánica quedó ya inserto que el presupuesto que nos tengan que otorgar de manera anual no puede ser menor al 10% de lo que le dan a la Fiscalía General del Estado. Esa es una fórmula que es una variable que es muy aceptable, más que la de la proporción de habitantes. Nosotros en la CONAFA hemos explorado algunos caminos y hay un criterio que se manejaba entre el 10 y el 12%, debieran de ser los presupuestos de las fiscalías especializadas de lo que le dan a la Fiscalía General. Sí, yo nada más hablaba de una propuesta, algo similar no fuera así. Sí, también yo mencionaba que tenemos una propuesta de reforma constitucional para hacer autónomas todas las fiscalías y precisamente ahí se contempla tanto el presupuesto como la forma de organización. Tenemos que hacer, pues son muchas cosas las que impactan una vez que se adquiere la autonomía. De manera en automático ganamos de 3 o 4 rubros que son muy importantes para un buen funcionamiento. Definitivamente lo político siempre va a estar presente en cualquier acto a nivel país. En México somos un país que todo se rige por la política. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ya he echado a andar un modelo a nivel nacional. Hay indicadores que tenemos que cubrir, o sea, que los fiscales no nos hagamos tontos y caminemos poquito o caminemos despacio o no hagamos el trabajo, pero que sí tengamos que cumplir con una lógica de indicadores que son muy obvios y que son muy transparentes y que son muy claros y que pueden ir dando a la opinión pública una claridad muy aproximada a lo que es un actuar de un fiscal. Yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos. Lo político nunca lo vamos a poder hacer a un lado. Siempre va a haber un partido político que esté en el poder y siempre va a haber esa tendencia a nombrar a alguna persona de su forma de comodidad o de que le sigan o ponerlo a modo, ¿no? Los fiscales cuates, carnales, los fiscales carnales. Sí, pero no porque está en la ley se tiene que aceptar. No porque sea el partido que esté en el poder, como usted lo menciona, la ciudadanía lo tiene que aceptar. Gracias, no. No porque está el partido en el poder, la ciudadanía lo tiene que aceptar. ¿Por qué no justamente el proceso de selección participa la academia? Estamos proponiéndolo, estamos proponiendo que sean procesos en donde los especialistas primero hagan una primera criba, para que de ahí surjan los perfiles y se puedan votar ya en el Congreso. Esa es la propuesta. Roberto, ¿quieres adicionar? Nada más adicionar un poco lo que decía Héctor y también ahondar, ¿no? La confianza de una institución se gana literalmente con resultados. Hay que recordar que las fiscalías, como cualquier ente público a nivel nacional, tiene que tener un sistema de evaluación del desempeño y se tiene que ver su presupuesto contra sus indicadores. Ahí más que nada el ejercicio que hace la iniciativa del TEC de Monterrey es muy valioso porque este ejercicio también se puede hacer en los estados, ¿no? Con la propia ciudadanía, como decía Mariana, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil y hasta exactamente las fiscalías promover espacios de participación ciudadana para la evaluación de estos indicadores que estén en el sistema de evaluación y con ello obviamente ir ganando pues esta confianza que hay que recordar que las fiscalías también nacen a ser como instituciones nuevas, ¿no? Entonces también tienen que empezar a utilizar este tipo de ejercicios de participación, de transparencia proactiva para exactamente ganar este espacio de confianza a nivel nacional. Y solo para cerrar también me gustaría mencionar que efectivamente ya la ciudadanía ya no nos quedamos callados cuando vemos este tipo de situaciones. Tal vez en el momento en el que se crearon las fiscalías especializadas todavía no existía estas organizaciones que se están ahora juntando, por ejemplo, perfiles idóneos. Están revisando que efectivamente se cumplan con los altos estándares internacionales que se establecen para la selección de ciertos perfiles. Entonces, esa organización es un grupo de organizaciones de la sociedad civil, ya está funcionando y me parece que esas son
el tipo de esfuerzos que se tienen que promover, que tenemos que promover desde la academia, que tenemos que, digamos, aceptar a partir de lo que hacen, en este caso, los fiscales anticorrupción, y que tendríamos que incluir en la normatividad. O sea, ahí es donde tendríamos que dar la batalla. Tendríamos que incluir estas cosas dentro de la normatividad para que entonces sean obligatorias, que se le dé cabida a la sociedad civil, a las universidades, a las instituciones de educación superior, que podamos incluirnos en el proceso de forma legal y que nos tengan que tomar en cuenta. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todas y a todos los que estuvieron aquí presentes. Nuevamente una disculpa por pues todas las fallas técnicas que tuvimos. Les invito a todos los que están aquí a tener una breve rueda de prensa. También les invito a nuestros invitados, si es que quieren estar aquí presentes en la rueda de prensa. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar todo el equipo de la iniciativa. Nos gustaría compartir un poco más respecto de la información que tenemos con ustedes, debido a que entramos tarde y a que tuvimos muchos problemas en la transmisión. Finalmente, quiero agradecer al maestro Alfonso Pabello Martínez, que también es el investigador en jefe de esta investigación, está en Monterrey, al doctor Juan José Tena, a Diego Amílcar Díaz Jiménez, a Sofía González Nava, a Anel Vélez, Georgina Macuset, Eduardo Silva, también por favor agradecer a Manuel Palma, a la profesora Maribel Flores y por supuesto a Paola Cruz, que son el equipo que forma parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia, hasta pronto. Gracias.